Las cartas publicadas por Álvaro Leiva a través de sus redes sociales, por supuesto, han dado pie para que la oposición, el Partido del Centro Democrático, los de derecha y también los medios tradicionales de comunicación se den un banquete en contra del expresidente Gustavo Petro. Las cartas que publica Álvaro Leiva todas tienen algo en común y es que ninguna tiene pruebas. Las dos cartas que ha publicado hasta el momento todas pues lanzan solamente supuestos. Él dice que le parece muy extraño que el presidente Gustavo Petro, según él, se desapareciera en diferentes países. El presidente, hay que decirlo, de hecho en la primera carta que publicó Leiva, el presidente salió a desmentirlo y no solamente él, sino también una de las hijas del presidente Gustavo Petro que en este momento reside en París. La hija del presidente dejó completamente claro que en una de esas supuestas desapariciones que publicó Álvaro Leiva a través de esa carta se debía a que el presidente estaba pasando tiempo en familia con sus nietas y también con su hija. La misma hija del presidente Gustavo Petro salió a desmentir esas palabras de Álvaro Leiva en esa primera carta. La segunda carta pues se parece demasiado a la primera, no tiene ninguna prueba, pero sí lanza conjeturas y supuestos de que el presidente se ha desaparecido, de que supuestamente tiene comportamientos extraños, entre otras cosas que dice Álvaro Leiva en esa carta, que por supuesto no la vamos a repetir, por supuesto no vamos a hacer lo mismo de los medios tradicionales, que es repetir, publicar y hacer viral cosas en contra del presidente Gustavo Petro sin pruebas, porque eso es lo fundamental también en medio de todo esto que ha querido publicar Álvaro Leiva a través de sus redes sociales. Pero no solamente eso, como lo mencioné, los medios tradicionales y la oposición pues se han dado un festín con esas cartas que ha publicado Álvaro Leiva, a tal punto que incluso los mismos de la oposición en entrevistas en vivo se atreven a afirmar, no es ni presunto, ni supuesto, ni nada por el estilo o algo que se le parezca, sino que afirman que el presidente Gustavo Petro tiene un problema de drogadicción. Frente a eso, varias personas le han pedido al presidente Gustavo Petro que empiece a entablar las acciones legales correspondientes en contra de esas personas que están mintiendo, pero que además están poniendo en riesgo su integridad y sobre todo al gobierno nacional, al primer gobierno de izquierda y progresista. El presidente también recientemente se pronunció frente a esas palabras en esa segunda carta de Álvaro Leiva, que parece más dirigida a los medios tradicionales de comunicación que al mismo presidente Gustavo Petro, y él desde allí lanzó un llamado, ese llamado de que si al presidente Gustavo Petro lo quieren derrocar, lo quieren sacar del poder, primero va a estallar la revolución colombiana. Quiero que ustedes escuchen lo que menciona el presidente Gustavo Petro antes de que nos vayamos a esa entrevista que concedió el congresista Cristian Garcés del Partido Centro Democrático en conjunto con Alejandro Campo del Partido del Pacto Histórico, porque en esa entrevista Alejandro Campo les deja completamente claro que de argumentos no tienen absolutamente nada, de pruebas mucho menos, y que lo único que hacen a través de sus redes sociales y también a través de las entrevistas es mentir y ahora utilizar ese discurso de Álvaro Leiva para irse en contra del presidente Gustavo Petro como cual viejas chismosas. Asimismo los llamó Alejandro Ocampo y ya vamos para allá. Quiero que empecemos con este video del presidente en donde fue contundente. Vean esto. No la escribió por viejo amargado, porque su hijo no pudo ser canciller. No. Él anda buscando a los congresistas de la Comisión de Acusaciones para buscar que tumben al presidente por esos hechos mentirosos que él ha puesto en la carta. Si quieren tumbar al presidente, estallará la revolución colombiana. Y lo que el presidente se irá el 7 de agosto, pero hasta el 7 de agosto como el pueblo ordenó, no antes, y no con mentiras y trapisondas. Así que Álvaro Leiva, dígale a Díaz Balar esto, que si intenta derribar como extranjero al presidente de Colombia, estallará la revolución colombiana. Díaz Balart es un político de Estados Unidos que al parecer, según las declaraciones del presidente Gustavo Petro, también estaría detrás de ese plan para poderlo derrocar. Incluso han aparecido fotografías que este tema por supuesto nos da para otro video, en donde Díaz Balart aparece con personas como Vicky Dávila o con personas como María Fernanda Cabal de la oposición. El presidente incluso indica que lo que quiere hacer también Álvaro Leiva es que los congresistas de la oposición se dirijan hasta
esa comisión de acusaciones e investigaciones para derrocarlo. Y vean ustedes lo que hizo María Fernanda Cabal. Efectivamente, se dirigió hasta esa comisión supuestamente para solicitar allí una investigación en contra del presidente Gustavo Petro. Ella, ahí a través de sus redes sociales, escribió: acabo de erradicar denuncia contra Gustavo Petro por el presunto de falsedad ideológica en documento público ante la comisión de acusaciones. Petro debe evaluar su continuidad en la presidencia. Su elección, su proceder y sus escándalos lo hacen cada vez más ilegítimo en el poder. No la vamos a escuchar, no vamos a escuchar las palabras nefastas de María Fernanda Cabal, de las personas del Partido del Centro Democrático, pues porque finalmente lo único que hacen a través de las redes sociales es mentir, y ahora por supuesto verse beneficiados con las palabras del señor Álvaro Leiva, palabras que por supuesto carecen de fundamento, carecen de sustento, carecen de pruebas, porque pues evidentemente no las tiene y por eso no las presenta, y lo único que hace es presentar en este caso cartas inconclusas para la prensa y la oposición. Varias personas se manifestaron respecto a esa carta que publicó Álvaro Leiva en las últimas horas, como la senadora María José Pizarro. Ella dijo: la carta de Álvaro Leiva solo degrada el debate político y es un atentado contra la legitimidad y la investidura presidencial. Cuestionable que la dignidad de un exministro se vea arrasada a este comportamiento denigrante. Lo peor, cada palabra es un llamado tácito al anunciado golpe blando por parte de los herederos de la más rancia oligarquía nacional, los de derecha, los de oposición, las personas como María Fernanda Cabal, que por supuesto les sirve un montón este espectáculo que está formando Álvaro Leiva para irse en contra del presidente y en contra del gobierno nacional. Sin argumentos ni pruebas, con puras palabras y una prosa rimbombante, ataca la dignidad del presidente de la República y con ello de unidad de la nación. El comportamiento del exministro Leiva no debe tener cabida en una democracia moderna. Álvaro Leiva ha caído en una conducta reiterada que pretende denigrar al presidente Gustavo Petro, electo democráticamente por el voto popular de más de 11 millones de colombianos, lo que vulnera su derecho a la representación política. Con esta misiva se atenta también contra la salud de la República, el fortalecimiento de las instituciones nacionales y la estabilidad de la democracia. Y no solamente eso, el peligro en el que está poniendo Álvaro Leiva a nuestro país también a nivel internacional con esas declaraciones, de que entonces cada vez que supuestamente el presidente Gustavo Petro tiene un viaje de manera internacional, entonces según Leiva y según sus declaraciones el presidente salía era a drogarse, según lo que él mencionaba, ¿no? Todo sin pruebas, todo sin argumentos, solamente allí, como lo menciona María José Pizarro, solamente palabras rimbombantes para poder decorar esa supuesta denuncia que hace, denuncia que no realizó, además hay que decirlo, cuando él era el canciller de nuestro país, cuando efectivamente ocupaba un cargo de importancia, no lo realizó. ¿Por qué? ¿Por qué sí lo realiza hasta este momento? ¿Por qué no lo dijo o no lo denunció cuando lo vio? Cuando presumió que supuestamente el presidente Gustavo Petro tenía, según él, problemas de drogadicción. Frente a eso, callado. Él no dijo absolutamente nada, ¿no? Pero frente a este tema, que ha sido un tema de debate también en las últimas horas y en estos últimos días después de que Leiva publicó esa lamentable carta a través de sus redes sociales, se ha prestado para todo. Entre eso se ha prestado para debates a través de diferentes plataformas, y esta entrevista la concedió el representante Alejandro Campo y también el congresista Cristian Garcés del Partido del Centro Democrático. Alejandro Campo le dejó claro que estos de oposición y que los del Partido del Centro Democrático son puras viejas chismosas. Así se lo dijo Alejandro Campo a Cristian Garcés, porque además él ahí en esa entrevista que vamos a escuchar a continuación, que es una entrevista que además prueba también que los de la oposición salen a hablar sin ningún tipo de prueba también y que solamente hacen caso a lo que ven a través de las redes, pues esta entrevista es una prueba de eso. El señor Cristian Garcés del Partido del Centro Democrático asegura que supuestamente Armando Benedetti y que ahora en este caso el señor Leiva afirmaron en algún momento que el presidente Gustavo Petro consumía cocaína, cuando en realidad
nunca sucedió, eso jamás pasó. Hasta la entrevistadora lo increpa y le dice como eso es falso, o sea, eso en ningún momento salió. Vamos a empezar a escuchar esto y por supuesto pues lo vamos a ir dialogando. Vamos a empezar a escuchar los argumentos de Cristian Garcés del Partido del Centro Democrático e inmediatamente nos vamos con el representante Alejandro Campo. Vean esto. Bueno, muy desafortunado para Colombia. Son dos cartas de un exdirectivo del gobierno de Gustavo Petro. Y ya son dos, porque Benedetti también había hablado de la adicción del presidente Petro a las drogas. Lo que pasa ahora con el ex canciller Leiva es que se tomó el trabajo de explicar en detalle los daños a la imagen, a las relaciones públicas y las vergüenzas que sucedieron en varios países frente a mandatarios de esos estados, frente a, por ejemplo, reuniones con la rama ejecutiva, eventos tipo Foro Mundial, entre otros espacios, donde el presidente Petro estaba en funciones presidenciales y no cumplió con su deber por supuestamente estar bajo efectos de sustancias psicoactivas. Esto está claramente especificado en nuestra Constitución y en nuestra Ley Quinta, que es la que rige el Congreso, como una situación de que está generándose una incapacidad física del presidente de la República, que habrá que ver si requiere separarse del cargo temporalmente o es una incapacidad física permanente, por lo cual el Senado de la República tendría que tomar la decisión de sacarlo de su cargo. Pero esto es lamentable para el país y yo cierro con esto. María Camila, recordemos que el presidente de la República es el que toma decisiones sobre operativos militares y de policía, las relaciones con otros países, comerciales, políticas, es el que se encarga del presupuesto, del plan de desarrollo, controla el gabinete. O sea, estamos hablando de la vida de los colombianos con un mandatario que toma decisiones con droga, con una fuerte adicción, bajo efectos de la droga que todos sabemos que cambia el comportamiento humano, lo cual puede generar serios problemas para todos los colombianos. Él lo aseguró. Dice que supuestamente el presidente Gustavo Petro está tomando decisiones bajo los efectos de sustancias psicoactivas, que está tomando decisiones bajo las sustancias de la droga. Eso es lo que dice Cristian Garcés, sin ningún tipo de prueba, solamente basándose en las palabras de Álvaro Leiva, y esto es lo que ocasionan ese tipo de palabras sin pruebas, sin argumentos, solamente escritos de 4, 5 páginas, 5 hojas. Eso es lo que ocasionan esas palabras de Álvaro Leiva. Alimentar ese discurso de la oposición, y no sabremos además si de pronto Álvaro Leiva está jugando en este momento del lado de la oposición para hacerle daño al gobierno del presidente Gustavo Petro. Escuchemos la respuesta de Alejandro Campo, que además es contundente. Escuchen esto. No, lo primero, la verdad que quiero rechazar las aseveraciones que hace el representante Garcés. Quiero invitarlo a que sea serio, a que le hable con la verdad al país, a que no se comporte como una vieja chismosa, porque a usted no le consta lo que está viendo el presidente Petro. Yo creo que una cosa es... Sí, no, discúlpame que yo lo dejé hablar y dejé que usted... Pero no insulte, no empiece con una vieja chismosa, me hace el favor y respeta. No empiece con eso de vieja chismosa, pero en realidad así es como están actuando. Pero oiga, yo quiero una cosa que me la quiero terminar con lo siguiente. Me parece una bajeza muy terrible lo que hace el doctor Garcés. Yo quiero invitar al doctor Garcés a un debate con lectura. ¿Usted estuvo allí? No. ¿Para que asevere eso? No. Y creo que eso no está bien. Creo que compórtese como un congresista. Tenga altura, no solamente física, sino ética, política. ¿Sí? Estamos hablando de un señor que hace unas aseveraciones y usted las da por cierta y está acusando al presidente de la República de actuar drogado. Y eso a usted le queda mal. Aunque usted tenga una necesidad de hacer un mandado político aquí, yo sí le ruego que si vamos a debatir, lo hagamos con altura. Y le pediría, yo siempre cuando he dicho algo de ustedes, siempre lo he soportado. Pero queda muy mal que usted se exprese así en la primera autoridad de este país. Queda muy mal. Lo segundo, yo como recibo lo que hace Leiva. Lo que hace Leiva es un tema muy sencillo. Leiva decide terminar sus días políticos o como un traidor, o como un desleal, o como un cretino, o como un dudoso soplón. Porque como termine esto, él termina mal. Es decir, un señor que destituye a la Procuraduría, que no actuó como canciller, que en las relaciones marchitadas por las malas formas en la Cancillería, y hoy viene a decir después de muchos meses que esas denuncias, porque lo hizo cuando era canciller, allí tenía que hacerlos. Si no las hizo allí, sino ahora es un tipo que no tiene principios, es un tipo que le falta a la patria, al Estado. Él tenía el deber como servidor público de hacer esas denuncias. Yo hubiese renunciado a este cargo si trabajara con una persona así.
Pero cuando lo sacan del cargo, cuando no le dan más teta del Estado, cuando no, su hijo no lo nombran sucesor porque él creyó que esto es una herencia, él cree que eso es una cuota política que además manejó como un solar privado, entonces ahora sale a decir un poco de cosas del presidente, pero en el momento que era. Entonces, si es mentira, es un desleal, un traidor, un mala leche. Y si es verdad, le faltó a la patria. Es un soplón que habla y actúa en la vida acorde a sus necesidades, a sus hambres de poder. A mí me parece un tipo desastroso. Me parece de una cosa terrible que a un tipo que refleja eso hoy le estén dando credibilidad y utilicen eso para atacar al presidente. Me parece desastroso desde todo punto de vista. Creo que el representante Alejandro Campos se hace las preguntas que todos nos hacemos, ¿no? ¿Por qué hasta ahora está hablando Leiva? Si eso es verdad, si supuestamente todo lo que plasma en su carta es cierto, ¿por qué lo mencionó hasta ahora? ¿Qué lo detuvo en su momento? ¿El dinero? Posiblemente porque estaba en un alto cargo de poder en nuestro país y por eso no habló. Gracias, representante Ocampo. Son dos cosas acá que toca el representante Ocampo y quiero preguntarle al representante Garcés. Lo primero es el tema de las pruebas, de lo grave que significa decir y acusar a una persona de algo y fuera de eso, no solamente acusarlo, sino decir no está en sus capacidades para ser jefe de Estado y debe retirarse, ¿cierto?, de sus funciones, sin adjuntar las pruebas que el pueblo colombiano, digamos, necesitaría ver ante tales acusaciones. Y lo segundo es otro tema que toca el representante Ocampo y es ¿por qué no lo hizo mientras estaba en ejercicio? Bueno, primero, recordemos que es el excanciller del gobierno del pacto, del gobierno del representante Alejandro Campos. Ese no lo pusimos nosotros, Centro Democrático. Ese es un personaje alto directivo como Benedetti, que lo nombra el presidente en cargo de confianza y alta responsabilidad. Entonces ahora lo tratan como si fuera el peor de los colombianos. Pero pues esto no sorprende a este gobierno que viene de un proceso electoral inclusive que se dedicó fue a descalificar, a generar odio. Esa es la narrativa. Los del Centro Democrático diciendo que supuestamente el partido de gobierno se encargó en campaña de descalificar al contrario. Los del Centro Democrático. ¿Ven ustedes cómo son de cínicos? Esto que está diciendo Cristian Garcés lo hacen absolutamente todos los días los del partido del Centro Democrático a través de sus redes sociales y lo hemos visto, publican mentiras, publican fake news, falsas noticias, difaman del presidente Gustavo Petro y ellos se atreven a decir que supuestamente esa práctica es del partido de gobierno. Que hacen en el pacto y que hace Gustavo Petro. Pero el señor gozó de toda la confianza del presidente en mucho tiempo en el gobierno hasta que lo sacaron. Si se quiere aclarar la situación, María Camila, muy sencillo, presidente Petro, hágase los exámenes y nos da tranquilidad, porque es que si hay las pruebas, aquí respondo la pregunta, si hay las pruebas. Primero, testimonios de dos altos directivos del gobierno de Gustavo Petro, Armando Benedetti y el excanciller. Presten atención a las declaraciones que hace Cristian Garcés, porque ahí es donde él afirma que supuestamente estas personas que acaba de nombrar dicen que el presidente Gustavo Petro consume cocaína, tal cual así lo dice, y eso no existe. Los dos han dicho que consume cocaína. No. Pero cuando el ministro Benedetti ha dicho que él consume cocaína, o sea, que el presidente consume cocaína. En el enfrentón que tuvo la cara de Alejandro Campos con Laura Sarabia, donde pero él no dice que el presidente consume cocaína. Sí, que tenían un problema de drogas y que sí, y que tenían un problema de drogas. Venga, se comporta seriamente. Ya busco pero en qué momento, me gustaría saber si me ayudas en el fragmento, le agradecería. Sí, pero si no me aceptan el testimonio de Benedetti, está el del excanciller, nada más que del gobierno de Gustavo Petro. Segundo, algo que corrobora esto es que el presidente Gustavo Petro incumplió diferentes eventos, actos en los que había confirmado su asistencia, inclusive lo de París, que lo detalla muy bien el excanciller, diciendo además que se cometió un delito porque hay una falsa motivación ideológica en un decreto, supuestamente se cambió la agenda y el vuelo del presidente Petro, pero la información que dice Leiva y que es lo que tendrá que investigarse, estudiarse, es que el presidente pues no llega a los eventos, no aparece, hace pasar vergüenzas al canciller por estar consumiendo sustancias psicoactivas. Eso es Leiva. Es que hay una delgadita línea, representante. Perdóneme. O sea, es increíble que hasta la misma periodista, la entrevistadora, ponga en tela de juicio lo que está diciendo Cristian Garcés.
porque no es cierto. Porque al igual que Álvaro Leiva está lanzando conjeturas, está lanzando supuestos y además afirmaciones, porque está afirmando que supuestamente el presidente Gustavo Petro consume cocaína, pero sin ningún tipo de prueba. Aquí es donde también nos podríamos preguntar, ¿será que de verdad Álvaro Leiva está actuando en conjunto con la oposición, con personas como Cristian Garcés, y que por supuesto ese tipo de cartas les da todo el ánimo para que salgan a decir necedades? Voy a dar un ejemplo. A mí la verdad me voy a da decir un vergüenza ejemplo. ajena. Y esto no es una cosa tan sencilla. Espérame, representante Ocampo, espérame. Esto no es algo tan sencillo, porque yo les quiero recordar que casi se acaban las relaciones con el gobierno de Estados Unidos, las relaciones comerciales, con un trino, porque esas son las otras pruebas que ameritan que se le hagan los exámenes médicos. Una serie de trinos y, por decirlo así, verborreas del presidente Gustavo Petro, que no son el vocabulario de un presidente que esté en sano juicio. Recordemos lo de Donald Trump, cuando sale y desautoriza la entrada de aviones norteamericanos con migrantes colombianos. Ese trino lo puso a las 3:41 de la madrugada, un domingo. Se le preguntó al presidente sobre eso. Son hechos. Entonces hay declaraciones de un ex canciller, eventos claros donde no apareció el presidente o quedó mal, y trinos y mensajes de una persona que no está hablando como si fuera el presidente de la República de Colombia. Entonces yo no lo estoy juzgando. Lo que debe hacer el Congreso es crear el tribunal médico, que se hagan los exámenes y fácil, saber si tiene o no un problema de adicción a las drogas. No es Cristian Garcés el que juzga al presidente ni el que está dando las declaraciones. Pero venga, representante Garcés, ¿no le parece que hay una delgadita línea? Es decir, como usted dice, hay hechos y hay que contarlos, ¿verdad? Hay hechos importantes que son llegadas tarde del presidente, que ha dejado metida mucha gente, que etcétera, etcétera. Pero ¿no le parece que es irresponsable, sobre todo con el pueblo colombiano, decir, es que no estaba ahí o es que llegó tarde porque estaba consumiendo? O sea, no, es que eso es... ¿Cuándo, en qué momento y por qué se le va a hacer esa acusación al presidente cuando no se tienen las pruebas? Es como si usted llega tarde a esta reunión y yo le digo, usted está, ¿quién sabe qué haciendo? ¿Sí me entiende? ¿No le parece muy grave eso? No, es que claro, cuando una persona tiene problema de adicción de drogas, algo que... Escuchen esto, por favor, porque es el argumento, me perdonan la expresión, más estúpido que he escuchado. Vean esto. Afecta su comportamiento en la disciplina en los horarios, el incumplimiento de sus agendas, porque obviamente cuando tiene una recaída grave en el consumo, no puede cumplir con compromisos. No es solamente eso lo que hay que ver, María Camila, es la unión de eso con los testimonios de Leiva, de Benedetti y con ya un recuento claro de una serie de eventos y de momentos que sabemos y está demostrado que el presidente no llegó, ni dio explicaciones además claras, porque algunos de ellos se ha visto que no sé, como es el tema de París, que se tiene que investigar, incluso ya hay denuncias en la comisión de acusaciones por... Ese viaje de París es el mismo que la hija del presidente Gustavo Petro salió a desmentir. Decretos con falsa motivación ideológica. Ya, representante Ocampo, varias personas han dicho, bueno, es que el presidente, bueno, entre esas el representante Garcés, que dice, ¿por qué el presidente no se hace un examen y ya todo el mundo queda tranquilo? Que se lo haga él y de repente entonces todos los congresistas, si el presidente se lo tendría que hacer en ese orden de ideas, se lo tendrían que hacer los congresistas. Mire, yo pienso, la verdad, a mí me da vergüenza escuchar al doctor Garcés. Nunca había escuchado tanta pendejada junta y tanta bobada junta y tanta irresponsabilidad junta. Pero se lo voy a aplicar de la siguiente manera. Según su teoría de que una persona dijo, usted entonces debería estar pidiéndole hoy a la justicia que condenara al expresidente Uribe. Porque varios testimonios han dicho que como cosas muy graves que lo vinculan a delitos. Entonces, en la misma, yo le pido a usted, aunque usted no lo va a hacer porque usted no es un tipo sensato ni honesto, que acepte eso. Entonces, hay que creerle a Leiva, ¿sí? Cuando ustedes han dicho que lo han tratado de lo peor, que era malo, que era durante... Ahora hay que creerle a Leiva, pero no hay que creerle a los paramilitares que denuncian el tema en su partido. Yo sí le digo una cosa, doctor Garcés. Así como todo mundo y la justicia ha sido respetuoso del debido proceso, de la honorabilidad, y ha tratado a esas personas, hoy sabe qué están haciendo en el juicio, por si usted no ve siquiera televisión, llevan a la persona que tiene el testimonio, lo enfrentan con el expresidente Uribe, con cualquier persona acusada, y debe mostrar las pruebas. Y yo no puedo salir a decir en este país, a decir, a culpar ya, a condenar ya al expresidente ni a ninguna persona, hasta que la justicia lo haga. Con un testimonio no se puede. Pero yo sé que usted no lo va, ni usted nunca va a hacer eso, porque ustedes son personas que no son serias, que son mentirosas, que dicen mucha pendejada junta. Y la verdad me da tristeza que usted crea, siendo congresista, que usted crea que en verdad que una persona la puede condenar así.
pero me da tristeza el doble rasero que usted tiene en esta discusión política. Quisiera verlo pidiendo lo mismo en otros procesos. Tremendas las palabras del representante Alejandro Campo, tiene toda la razón. Ellos son los primeros que salen a irse en contra del presidente Gustavo Petro y también a respaldar las acusaciones sin pruebas de Álvaro Leiva. Pero, ¿qué dicen entonces de las acusaciones que hay en contra de Álvaro Uribe Vélez, del expresidiario y hoy acusado por 3 presuntos delitos: soborno, fraude procesal y soborno a testigos, que lo tiene ahí sentado en el banquillo de los acusados? Frente a eso, ni una sola palabra, porque así es la oposición: convenientes, rastreros y sobre todo mentirosos. Así es la oposición de nuestro país. Pues bueno, invitados ustedes a que compartan este video para que todos se den cuenta cómo es que está utilizando la oposición, la derecha y el Centro Democrático estas cartas de Álvaro Leiva, que de verdad dejan más preguntas que respuestas. ¿Será que de pronto Álvaro Leiva está trabajando en conjunto con la oposición para manchar el nombre del gobierno del presidente Gustavo Petro? ¿Qué piensan ustedes? Y los leo también a través de los comentarios. Y por supuesto, ¿qué opinan ustedes de esas magníficas respuestas de Alejandro Campo a Cristian Garcés, otro más del Partido del Centro Democrático que sale a decir necedades y lo primero que se le viene a la cabeza? Así que los leo a todos. Muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video. Nos vemos y como siempre nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto. Chao a todos.